Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 13 de enero. El tema es en libertad se van a defender los altos oficiales en condición de retiros implicados en el caso de Isis Obed Murillo, acusados por la Fiscalía General de la República. Me buscas ahí más adelante el tuit que puso el fiscal y también el presidente del Congreso. Tengo distinguidos invitados, diputados del Congreso Nacional, la diputada por el Partido Salvador de Honduras, la abogada Fátima Mena. Abogada. Muy buenos días, un gusto, Raúl, estar con ustedes esta mañana. Un saludo al pueblo hondureño, también a mi compañero de Cámara, al diputado Daniel Discua. Un placer poder debatir temas importantes, ¿verdad?, del país, como caracteriza este espacio de la entrevista. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Gracias, diputado por el Partido Nacional, Departamento de Comayagua, Daniel Discua, diputado. Buenos días, Raúl, buenos días a la compañera Fátima Mena y buenos días al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor. Ya estamos listos para poder debatir los temas que usted ponga sobre la palestra, siempre tratando de dar nuestra opinión, nuestra tesis y que sea el pueblo hondureño quien decida con qué opiniones se queda. Sí, abogada Mena, ¿qué opinión tiene de la decisión del juez de dictar arresto domiciliario para el excomandante de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, y también a los otros dos generales? El juez es Plinio Leonel Consuegra, es el dato que tengo aquí, raro el apellido. Plinio Leonel Consuegra es el juez que dejó, de acuerdo a sus criterios jurídicos, que los militares fueran a defenderse desde su casa. Bueno, pues realmente no he tenido la oportunidad de leer las motivaciones, ¿verdad?, de esta auto de prisión. Esto es una prisión preventiva. Según el proceso penal hondureño, tiene diferentes etapas, ¿verdad? Esta es básicamente, tenemos la etapa donde cuando fueron arrestados, ¿verdad?, y se les dio detención judicial, es una etapa donde básicamente solamente se le dieron lectura a los derechos y se le hizo el conocimiento, en ese caso, de los ex generales y miembros de las Fuerzas Armadas, de cuáles eran los hechos que se le estaban imputando. En este momento, pues en esta audiencia, pues creo que el Ministerio Público pudo probar la plena prueba de la comisión de los ilícitos, ¿verdad? En este caso, tanto el asesinato de Isis Obed como también de las lesiones de otra persona, y un indicio racional de participación, lo cual pues llevó a dictar auto de formal procesamiento y dictar una medida sustitutiva o distinta a la prisión, que en este caso es un arresto domiciliario. Creo que hay que asegurarnos pues que las medidas se cumplan, ¿verdad? Creo que es uno de los problemas que hemos tenido. El derecho penal pues trata de tener medidas que garanticen la permanencia de las personas implicadas dentro del proceso. Aquí pues yo creo que uno de los temas que hay que reflexionar alrededor del sector justicia es cómo nos aseguramos que la justicia se vaya a aplicar de forma igualitaria pues a todas las personas, ¿verdad? Que no exista ningún tipo de sesgos o ni beneficios. Pero cada juez no puede juzgar según la presión social o la posición ideológica, sino que una de las garantías que debe tener los togados y las togadas, los jueces, es justamente garantizar la independencia judicial y que sus decisiones las estén tomando en el caso en concreto, aplicando las leyes y haciendo las evaluaciones de todas las evidencias presentadas por parte, en este caso, de la defensa, ¿verdad? Y después del análisis del Ministerio Público. Así que no hay, el proceso sigue, todavía falta la audiencia preliminar para ver si se eleva a juicio oral y público, y en juicio oral y público pues ahí miraremos realmente el debate, ¿verdad? Y si el Ministerio Público tiene el sustento probatorio suficiente y la defensa ejercer su derecho de defensa, y pues será hasta en esa instancia de juicio oral y público donde se va a determinar la responsabilidad, es decir, la culpabilidad o la inocencia de esas tres personas que han sido judicializadas en el marco del golpe de Estado del 2009. Sí, para usted, diputado.
bueno, decir que una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Lastimosamente este caso pues se mediatiza mucho porque sabemos las implicaciones que hay detrás de él, sabemos que pues pareciera que nadie quiere cerrar las heridas que dejó el 2009, pareciera que queremos seguir alimentando ese tema, y digo esto porque una cosa es el caso en concreto de la muerte de este joven y otra ver algunas declaraciones mezclándolo con golpe de Estado y otros temas. Pero bien, con respecto a la decisión de los jueces, hay que decir que, ojo, no soy abogado de ninguno de los generales, pero hay un precepto constitucional que es el principio de inocencia. Lo que sucede en Honduras es que muchas veces vemos la prisión preventiva como un adelantamiento de la pena, y no se trata de eso. Ellos salieron de una audiencia inicial donde se les pudo haber dado un sobreseimiento definitivo, un sobreseimiento provisional o un auto de formal procesamiento, que es lo que ha pasado. Y el auto de formal procesamiento a la par debe llevar la medida cautelar. ¿Por qué? La medida cautelar es previniendo el peligro de fuga del imputado, pero en este caso pues el juez ha valorado que ninguno de los generales se va a escapar del país, que no hay mayor riesgo, y les ha dado un arresto domiciliario. El proceso sigue. Yo pienso que dentro de todo lo que se quiere es justicia, no venganza. Entonces nosotros esperamos que estos hechos sean esclarecidos y que ojalá exista el juicio oral y público, porque ahí será donde la Fiscalía tendrá que mostrar elementos suficientes de que estas personas están implicadas en la muerte de este muchacho, y si no, pues quién pudo haber sido el autor material de haberle quitado la vida a este joven, ya que hay muchas teorías y muchas cosas que se dicen. Hemos escuchado a algunos expertos en balística diciendo que el calibre con el que él murió es de arma corta, no de arma larga, pero bueno, para eso son los juicios, para eso son los procesos. Nosotros lo que queremos es que se respete el Estado de Derecho, que se respeten las garantías procesales constitucionales y que no estemos utilizando estos procesos para politizar y seguir abriendo heridas en el pueblo hondureño, que de esta manera difícilmente vamos a avanzar. Sí, el juez, ustedes dos son, usted es abogado también, ¿verdad? Sí. Ustedes dos son abogados. ¿Ha actuado, abogada Fátima Mena, el juez de acuerdo a ley? Es un juez penal, Plinio Leonel Consuegra. ¿Ha actuado así dice la ley? Bueno, yo creo que las medidas sustitutivas tienen, dentro del proceso penal, la regla es que los privados, las personas que sean enjuiciadas sean escuchadas en libertad. Esa es como la regla. Sin embargo, durante el tiempo se han ido dando ciertas reformas a donde pues lo que se busca es que cuando existan en algunos casos de algunos delitos, ¿verdad? Como por ejemplo tráfico de drogas, por ejemplo, entonces hay una limitación a poder aplicar el principio de libertad como regla en el enjuiciamiento por el enorme peligro o riesgo de fuga. Pues en este caso entiendo que para los delitos que se les está acusando, ¿verdad? En este caso, pues se consideró, entiendo que es un tema de la edad y estado de salud para poder aplicar este beneficio, ¿verdad? Que en realidad no es un beneficio, porque no es la regla es que justamente sean escuchados en libertad. Yo lo que sí creo es que el sector justicia tiene que como homologar sus principios. Cuando nosotros vemos casos parecidos a donde hay asesinatos que han sido cometidos, pues realmente la regla no ha sido justamente a ser escuchados en libertad. Yo creo que esto es alguno de los cuestionamientos que se hace alrededor de estas medidas que fueron otorgadas en este caso. Yo creo que luego hay un tema de poder profundizar en los hechos, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos, Raúl, en analizar los autores materiales, pero hay delitos de alto impacto que pues no, justamente se tienen que perseguir y llegar hasta las últimas instancias y poder lograr determinar la responsabilidad de los autores materiales. Caso, por ejemplo, Berta Cáceres, por ejemplo, a donde pues para que las familias sientan justicia, no solamente nos podemos quedar a quién fue el gatillero, quién fue el disparó, porque más bien esto lo que hace básicamente es criminalizar la pobreza. No, obviamente quienes dan las órdenes en estos casos
pues no va a ser el gatillero quien lo va a ir a ejecutar. Entonces son delitos pues bastante complejos que amerita una investigación profunda, pero también no desincentivar o desmotivar que se llegue realmente a los autores materiales en estos casos. Y eso es justamente una de las recomendaciones que realizó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe, en el cual pedía pues el esclarecimiento de los hechos del 2009. ¿Para usted, abogado, fue lo correcto? Bueno, hay que ser responsable. No conozco obviamente el expediente y todos los indicios que dice el Ministerio Público tener, no conocemos más que lo que escuchamos en los medios, pero mire, considerando la edad de las personas, considerando que, reitero, no debe pensarse en la prisión preventiva como un adelantamiento de la pena, pensando también en el principio de inocencia que reza la Constitución de la República, también la norma procesal penal, también los cargos que estas personas ocuparon y el riesgo de estar recluidos en un centro penal corriente, con personas que posiblemente pueden tener algunos elementos o pueden tener cuentas pendientes con la ley, o que bajo la dirección de los generales hayan sido capturados, por poner ejemplos. Entonces todo esto me parece que al final es una decisión que le pone hielo a las cosas, porque el proceso sigue, el proceso no se ha detenido. Nosotros queremos ver si en el transcurso del mismo hay elementos suficientes para determinar si hay culpabilidad en lo que se le ha acusado, porque en un delito deben concurrir tres cosas: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, si efectivamente hay culpabilidad de lo que el Ministerio Público está diciendo, deberá sustentarlo en juicio oral y público o en cualquiera de las etapas que quedan del proceso penal. Así que de momento yo lo veo bien, no lo veo de una manera negativa, porque no es una prisión preventiva, un adelantamiento de la pena, ni tampoco eso es justicia. Sí, ya está con nosotros el diputado por Francisco Morazán de Libertad y Refundación, don Harry Dixon. Don Harry, sus comentarios sobre qué han mandado a los generales a defenderse de su casa, y les preguntaba a ellos, usted fue fiscal, abogado de los tribunales, ¿fue lo correcto eso? Muy buenos días, licenciado Valladares, muy buenos días, compañeros aquí, y muy buenos días a los que nos están viendo. Bueno, yo creo que los que hemos manejado derecho penal sabemos que para otorgar una medida sustitutiva a la prisión preventiva tiene que darse algunos preceptos, algunos requisitos. En este caso, pues no se dan, porque hay un peligro de fuga, porque la pena es muy grave, de 15 a 20 años. Hay un riesgo de la obstrucción de justicia, que estas personas en libertad puedan influir en la obstrucción de la justicia. Estando en su casa pueden hablar con testigos, pueden amenazar testigos. Pero también hay que ser claro, el juez tiene toda la libertad de darla o no darla, la sustitución a la medida de prisión preventiva. Pero en Honduras hay que ser honesto. Aquí, cuando las personas tienen un poquito de poder económico y político, o tienen muchos contactos políticos y económicos, difícilmente les van a dictar prisión preventiva. Aquí a Juan, a María, a Pedro, a José, aquellos pobrecitos que les presentan requerimientos fiscales todos los días en los tribunales, ahí no hay ese tipo de análisis. Ahí es prisión preventiva sin mayor discusión, y el juez fundamenta esa prisión preventiva precisamente en los preceptos que yo he establecido. Le van a decir, si es por homicidio, le va a decir gravedad de la pena, de 15 a 20 años, muy grave la pena, le va a decir el juez. Le va a decir, si usted está en libertad va a obstruir la justicia, si usted está en libertad se puede escapar. Pero como son personas que han tenido un rol protagónico en la historia política de este país, yo me imagino que muchos llamaron a ese juez, muchos presionaron a ese juez para que le dieran una medida sustitutiva. También la historia nos dice que cuando le dan una prisión preventiva a personajes de este calibre, difícilmente van a llegar a una sentencia condenatoria. Hay que decirlo así, porque si no estaríamos engañando a la población hondureña. Aquí los pobres van a la cárcel. Y así ha sido siempre, los pobres, los que no tienen poder político, los que no tienen poder económico. Pero estas personas difícilmente van a tocar la cárcel. Creo que lo más que pudimos ver fueron estos días que estuvieron en una habitación. Es lo más que creo que vamos a poder ver del señor Romeo Vázquez y los otros generales. Lo que hicieron en el 2009
favoreció a mucha gente de mucho poder económico en este país y lógicamente hay que proteger a la gente que ayuda a algunos intereses económicos y políticos de este país. Hay que hablar por ellos, hay que defenderlos, porque aquí el que hace cosas como esa, como mandar a asesinar a un simple ciudadano porque tenía una idea diferente, porque tenía un pensamiento diferente, porque quiso actuar diferente, pues difícilmente van a quedar en prisión. Eso es lo que yo puedo calificar de lo que ha pasado con el señor Romeo Vázquez Velázquez. Van a estar ahí en su casa, de hecho no creo ni que estén detenidos en su casa, van a estar saliendo seguramente, pero la población hondureña va a seguir pidiendo al Poder Judicial esa palabra que tantas veces han pedido: justicia, justicia. Isis Obed Murillo era un muchachito que tenía un padre, que tenía una madre, que tenía hermanos, y que alguien dio la orden para quitarle la vida, porque temían que aquella gran multitud invadieran la pista de aterrizaje del Toncontín y permitieran el aterrizaje del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Eso está claro. Yo estuve ahí. Y yo lo digo con toda la convicción del mundo. Yo vi todo. Yo vi cómo los militares dispararon. Ahí hubiera habido cualquier cantidad de muertos. Yo vi cómo los militares apostados en los edificios. Así que venir con tanta teoría y con tanto análisis jurídico penal, ahí quien controlaba la situación era el jefe de las Fuerzas Armadas, y el jefe de las Fuerzas Armadas era Romeo Vázquez Velázquez. Punto. Sí, póngame lo que ha dicho el fiscal, por favor, si son tan amables, para ver qué opinión tienen mis invitados. El abogado Luis Romero, después de la pausa, podrá participar. La justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Rosa Luxemburgo, dice Joel Antonio Zelaya Álvarez. ¿Quién diablos es Rosa Luxemburgo? Aquí me escribe Omar García. Rosa Luxemburgo dice, biografía. Rosa Luxemburgo, 1871-1919, la libertad únicamente para los seguidores del gobierno, únicamente para los miembros del partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad es siempre la libertad de los disidentes, no por un fanatismo de justicia, sino porque todo lo que la libertad política tiene de vital, benéfica y purificadora depende de estas características y deja de tener efectos si la libertad se convierte en privilegio. Ya que el fiscal citó a Rosa Luxemburgo, pues en contraparte y muy de acuerdo con nuestro comunicado como PINU SD sobre solo ver a un lado, murió asesinada en Berlín. Ella fue socialdemócrata polaca y después socialdemócrata alemana y murió asesinada en Berlín en 1919. Disgustaba mucho a Lenin y a Stalin y prohibía invitarlos a euroreuniones de la Internacional Socialista. Se le conoce como la Rosa Nombre Roja, era pelirroja, después se volvió marxista y advirtió de que el partido sería una élite si no respetaba la democracia, acceso a la dirección. La justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Rosa Luxemburgo, esta mañana escuchaba en HRN al abogado Aspra cuestionando y haciendo un llamado de atención a la sociedad, diciendo que el fiscal no debería hacer eso. ¿Qué piensa usted? Perdón, solo quiero hacer una... Yo creo que el fiscal se fue muy atrás. Eso lo hemos estado viviendo en los últimos años. No hay necesidad de citar a Rosa Luxemburgo. Eso es lo que hemos estado viviendo en los últimos 100 años en Honduras. La gente de poder económico y político no va a la cárcel, punto. Son los pobres, son los que no tienen quien hable por ellos, son los que no tienen nada que dar. Esos son los que pagan delitos en Honduras. Y a los pobres nadie los defiende, nadie sale a analizar a estos foros el por qué a Juan y a Pedro lo metieron preso. Es a los poderosos. Salen un montón de analistas, especialistas en derecho penal, especialistas en defensa de la Constitución y salen a defenderlos. No, a los pobres no, a los pobres hay que meterlos presos.
Bueno, tal vez aquí yo creo que por eso es importante el tema de la independencia judicial, porque nosotros no podemos tener justicia que se perciba como justicia selectiva, y desafortunadamente creo que hemos cometido los errores del pasado, en el cual no hemos apostado a procesos de selección y elección de altos funcionarios que nos garanticen que los titulares de estas instituciones sean personas realmente independientes, sino que se ha hecho una repartición del poder, antes de un bipartidismo, ahora de un tripartidismo, a donde todavía pues no se ha recuperado la confianza en los titulares de estas instituciones, donde vemos que se mueven piezas a lo interno del Poder Judicial, del Ministerio Público, para empujar o sacar algunos expedientes y también proteger a algunos que, como ahora ya están en el poder, ya no les conviene que se investigue. Entonces yo creo que esa es la crítica que hay en general, que es un vicio que lo hemos visto gobierno tras gobierno tras gobierno. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es apostar a un verdadero proceso de reforma. Yo particularmente creo que bueno, el tema del uso de las redes sociales también genera pues mucha polémica. Por ejemplo, hay que entender que ese Twitter es el Twitter personal del titular del Ministerio Público. Pero hemos visto que en los últimos tiempos, y no solamente pasa aquí en Honduras, Raúl, pasa en todas partes del mundo, a donde los Twitter de los titulares se vuelven una herramienta de comunicación. Entonces no sabemos cuándo está bajo la investidura o el posicionamiento personal, o cuándo lo está haciendo como titular de una institución. Yo particularmente creo de que el fiscal, si bien es cierto, ellos han presentado una acusación, una parte, creeríamos que la información que nos esté dando el fiscal general debe ser información más objetiva. Pero aquí lo que está dando es poniendo una frase, como apelando un poco a las emociones de la ciudadanía, cuando pues también vemos que se cita una persona, especialmente una persona que claramente con una ideología definida, que no es la ideología probablemente de la grandes mayoría. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, si responde realmente a intereses también de sector o de grupo, en este caso de un partido político, o si realmente es un fiscal que es verdaderamente independiente. Yo particularmente creo de que las comunicaciones de los titulares de las instituciones, especialmente del sector justicia, deben existir un manejo que garantice más objetividad e independencia, que obviamente salgan a defender pues sus casos bajo información de carácter técnica, pero cuando empiezan a través de redes, en esos dimes que diretes, o que pareciera que están defendiendo posiciones políticas partidarias, ahí es a donde hay un desgaste y una pérdida de confianza en la justicia hondureña. Así que particularmente pues respeto su derecho de expresarse, ¿verdad? Pero creo que cuando se es titular de una institución, especialmente del sector justicia, creo que es importante salir con frases, o más que frases, salir con mensajes que sean claros y contundentes, y con información mucho más objetiva. Sí, abogado. Bien, bueno, el tema es delicado, sobre todo porque hay una familia de por medio, la familia de este muchacho, pero hay cosas que hay que decirlo. ¿Qué queremos? ¿Justicia o venganza? ¿Cuál es el objetivo? Le pregunto yo al pueblo hondureño. ¿Realmente les interesa saber quién mató a este muchacho? ¿O lo que les interesa es ver a los generales presos? ¿Les interesa saber qué sucedió ahí? ¿O lo que les interesa es tener banderas de lucha para su proyecto político? Es lastimoso decirlo, pero es así. De las pocas cosas que yo sé que se hablaron en el juicio, es que el muchacho no puede haber muerto con un arma de calibre largo, 5.56 o 7.62, porque ¿cómo le hubiera quedado la cabeza? Esto lleva a otra... ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente lo mataron ahí. No sabemos quién tampoco.
pero yo veo que no hay objetividad en lo que la gente del gobierno está planteando, porque si hablamos de derecho penal tenemos que remitirnos al caso concreto, pero empezamos con el discurso eufórico del golpe de Estado, del pueblo, porque el pueblo solo es el que lo sigue a ellos, ¿verdad? El que piensa diferente a este gobierno, ese ya no es pueblo. Entonces, eso se escapa del derecho, de la justicia. Quieren ver sentencias a cualquier costo. ¿Y por qué digo esto? El Ministerio Público debe probar lo que está diciendo. Y debe probar con la pericia y con los hechos como tal. Pero si lo que queremos es que se haga lo que yo pienso y lo que yo digo, bueno, a este frágil sistema jurídico que tenemos, pues mejor terminémoslo de matar. Porque queremos con palabras condenar a las personas. No desconozcamos la agenda que el gobierno tiene. No desconozcamos que evidentemente ellos quieren seguir en el poder y ocupan banderas de lucha. Y mire, 15 años después siguen hablando de lo que, de lo que le dio nacimiento al Partido Libertad y Refundación, de lo que los llevó al poder. Siguen hablando de los hechos del 2009, que a usted le hablan de golpe de Estado, pero no le hablan de todo lo que antecedió. No le dicen de los planes que tenía. No le dicen de la agenda que tenían en alianza con sus amigos suramericanos. No lo ponen usted a pensar dónde estuviéramos si el 2009 no se llevan a cabo las acciones que se llevaron a cabo. Entonces, yo no estoy en contra de la justicia, pero no utilicemos a las personas como banderas de lucha. ¿Queremos ver quién mató a Isisobet? Está bien, veamos el proceso. Vámonos al juicio a ver qué va a pasar, a ver si el Ministerio Público tiene elementos de prueba para sustentar lo que dice, porque hay que tenerlos. Si no tenemos elementos probatorios, me parece injusto salir a culpar a los jueces, porque ya no estamos en un sistema inquisitivo. Ahora hay dualidad de partes, ahora hay derecho a la defensa. Así que lo que yo veo es que la intención es sentencia a toda costa, criminalizar a la oposición y así tener banderas de lucha en su proyecto político, que saben que por la vía electoral las posibilidades son mínimas porque la gente está descontenta con este gobierno. Así que nos desvían la atención, nos llevan a volver a hablar de estos temas, nos llevan otra vez a su causa del 2009, que es su bandera de lucha, para que no nos ocupemos en los problemas reales que el país tiene. Bueno, hay cosas que uno tiene que escuchar en estos tiempos. ¿Qué fue esa sonrisa? No, que yo a veces no entiendo al ser humano cómo se ha vuelto tan insensible por temas políticos. Ven personas que tuvieron en su momento el poder de quitarle la vida a otras personas y vienen a estos foros a defender. Vienen a defender cosas indefendibles. Mire, le voy a poner un ejemplo, abogado. Usted dice que estamos recordando todavía el golpe de Estado. Pregúntele usted a los israelitas cómo se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. Pregúntele que cada día recuerda la Segunda Guerra Mundial, que comienza en el 39, termina en el 45. Pregúntele si se acuerdan o no se acuerdan del Holocausto. Todos los días los israelitas recuerdan el Holocausto y recuerdan a Adolfo Hitler. Y nadie les dice nada. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque fue una tragedia, porque fue una cuestión terrible para la humanidad. Por eso se recuerda. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, los juicios de Nuremberg posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial. Los generales fueron enjuiciados y muchos de ellos no dispararon contra ningún judío, pero tenían el poder de controlar la situación, tenían el poder de dar órdenes para matar judíos, tenían el control del escenario y fueron condenados. Algunos fueron ahorcados, otros terminaron con cadena perpetua. También le puedo recordar a usted, por ejemplo, de los juicios en Argentina contra los que dieron el golpe de Estado en 1976. Jorge Videla, que era el principal responsable de todos aquellos miles de desaparecidos argentinos, terminó preso y de repente nunca disparó un arma, jamás disparó un arma, pero él dio la orden, él tenía el control sobre la situación. Así se maneja el derecho penal internacional en el mundo. Solamente aquí en Honduras quieren obligarnos a nosotros a decir
¿Y quién lo vino disparando? ¿Y a dónde está el arma del general? ¿Y a dónde está la bala? ¿Y a dónde están los testigos? Solo en Honduras quieren obligarnos a hacer ese tipo de análisis jurídico penal. Ahora, la muerte de una persona, una tan sola persona, es una tragedia. ¿Y sabe por qué se castiga, abogado, a las personas que cometen estos delitos? Primero, para no producir impunidad. Segundo, para sentar un precedente para que los que vengan en el futuro no lo vuelvan a hacer, que sepan que si lo vuelven a hacer los van a castigar. Por eso se castiga este tipo de delitos. Por eso se castiga. Si nos quedamos con el análisis tan limitado suyo acá, en este foro, vamos a seguir viendo gobernantes en el futuro de Honduras mandando a matar ciudadanos hondureños porque piensan diferente, porque actúan diferente. Ustedes nos señalan a nosotros como un partido de dictadores. Yo le digo, 3 años y medio tuvo el presidente Zelaya, nunca cerró un medio de comunicación, nunca expropió una empresa, 3 años y medio. Todo el mundo tuvo libertad de expresión. Tuvieron tanta libertad de expresión que construyeron toda una conspiración para dar un golpe de Estado. La presidenta Xiomara lleva 3 años y pregúntele a ver si una empresa se ha expropiado en este país. Pregúntele si un medio se ha expropiado o se ha cerrado en este país. Ahora, en ese gobierno que a ustedes les encantaba tanto estar, ahí sí se cerraron medios de comunicación. Ahí sí se mandaba a matar personas por pensar diferente. Se mandaba a encarcelar personas por pensar diferente. Esas son las realidades que hay que contarle al pueblo hondureño. Usted dice que el pueblo está cansado de libre. Pregúntele a toda esa gente que se le está construyendo carreteras, pregúntele a toda esa gente que se le está construyendo escuelas, pregúntele a la gente que se le están construyendo hospitales, pregúntele a la gente que le sale cero la factura de energía eléctrica, pregúntele a la gente que tiene subsidiado el combustible, pregúntele a todos ellos a ver si están enojados con el gobierno. Los que están enojados con el gobierno son ustedes y su gente porque quieren regresar, porque antes había libertad para saquear instituciones, antes había libertad para hacer un montón de situaciones. Ahora, pero regresando al tema de Isis Obed, alguien tiene que pagar por ese delito, por Dios, como vamos. Y no solamente por Isis Obed, Pedro Magdiel allá en la frontera con Nicaragua, Pedro Magdiel que lo captura la policía una tarde y amanece con 50 puñaladas al día siguiente. Y le puedo mencionar varios asesinados en el marco del golpe de Estado y le puedo mencionar varios asesinados en el marco del fraude electoral del 2017. Eso se debe de castigar y podrán hacer los análisis que quieran venir a hacer aquí, dar las justificaciones que quieran venir aquí a hacer estos foros, pero hay personas, hay ciudadanos, hay hermanos hondureños que murieron por pensar diferente, fueron asesinados por pensar diferente y eso no se puede permitir en ningún país del mundo, sea de izquierda, sea de derecha, sea la de que sea. Entonces, haga usted la diferencia, haga usted la comparación entre los gobiernos que ustedes defienden con los gobiernos que hemos tenido con el presidente Zelaya y con la presidenta Xiomara. El abogado Luis Romero es defensor del general Venancio Cervantes. Abogado, buenos días. Buenos días, licenciado. Un placer escucharle. Buenos días a todos los panelistas y buenos días al abogado Dixon en especial y al pueblo hondureño. Quiero decir que lo que el abogado Dixon está diciendo es una falacia por varios aspectos. Primero, sobre los muertos que hubieron en Argentina durante la dictadura del señor Jorge Viela, quiero decir que hubieron de 7.000 a 8.000 muertos y atentaban contra todas las personas que pensaban diferente. Eso es una realidad. Esto mismo ocurrió en Alemania, ¿verdad? Bajo el Holocausto, que ocurrieron genocidios. Y es por eso que las cortes penales, en esos casos en específico, lo consideraron como un delito de lesa humanidad. A diferencia de este caso, la Corte Penal, bueno, no la Corte Penal, la Fiscalía Penal Internacional ya dijo que después de haber recibido 31 solicitudes con innumerables medios de prueba que le hicieron llegar
diferentes ONGs y organismos de derechos humanos para determinar si los hechos, del año 2009 constituían violaciones a derechos humanos para poder determinar si existía una lesa humanidad. Este órgano fiscal ya se pronunció de la siguiente manera, y es que dijo que con los elementos que se le habían hecho llegar no se podía determinar que existían lesas humanidades. Esto no significa que hubieron violaciones a derechos, que no hubieron violaciones a derechos humanos, lo que significa es que no se dan las características para que esto sea valorado como lesa humanidad. Debemos recordar que ese es el órgano competente, no es el abogado Dixon, no es la Comisión de la Verdad, es más, no es ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte Penal Internacional, a través previamente de la Fiscalía, como lo señalé, quien ya determinó que no es así. Entonces, si venimos nosotros y seguimos analizando, ¿verdad?, los hechos del año 2009, nos vamos a dar cuenta que al día de hoy la sociedad hondureña sigue estando polarizada. Tanto así que todavía hay unas personas que los consideran salvadores de la democracia, hay personas que siguen pensando que eso fue sucesión constitucional, y hay otras personas que siguen, que son de la entera convicción que ellos son golpistas y que esto fue un golpe de Estado. Yo siempre he tratado de alejarme de cualquier tipo de valoración de tipo político y trato de centrarme en aspectos estrictamente jurídicos. Sobre este caso podemos decir que el conocimiento del abogado Dixon es un conocimiento general sobre los hechos. No podemos partir, ¿verdad?, en este tipo de casos de conocimientos generales. Debemos ser bastante mesurados como lo han sido sus otros dos panelistas. Hay que tener el conocimiento específico sobre el caso. El abogado Dixon es abogado, él fue fiscal. Los otros dos panelistas también son abogados. Y como abogados debemos entender que en este tipo de casos no podemos emitir ese tipo de opiniones porque son generales y no conocemos el caso. Pero ellos, bajo el conocimiento general que están obligados a tener como abogados por haber cursado por las escuelas de derecho, deben también de decirle al pueblo que la prisión preventiva es la excepción a la regla. Y esto no lo dice Luis Romero, lo saben todos ellos. Ya existen pronunciamientos de las diferentes cortes internacionales, de la Corte Suprema históricamente, de cortes de apelaciones, de jueces, y el juez no solo debe valorar el peligro de fuga, como lo dijo el abogado Dixon, o la posible la posible obstrucción de la investigación. El juez está obligado a valorar todos los hechos que englomeran el proceso. Para poner un ejemplo, licenciado Raúl, todos sabemos que en este caso en particular los hechos nacen de una crisis política. Puede ser llamada sucesión, puede ser llamada golpe de Estado, llamémosla como querramos y como nuestro criterio y nuestra forma de pensar nos lo haga sentir. El derecho penal es indelegable, la responsabilidad penal es indelegable y solamente se puede delegar en casos de lesa humanidad. Como estos casos, ya la Fiscalía nos dijo que no existían los presupuestos para considerarlos lesa humanidad, los debemos de valorar así como lo están haciendo hasta este momento. En tal sentido, el juez, al poder establecer que la dinámica de los hechos fue por la diferente forma de pensar en donde sí hay que investigar este caso, está en la obligación de considerar todos los aspectos, y el juez lo señaló. Dijo, fue una motivación pues bastante extensa, refiriéndose únicamente a la medida. Dijo que el Ministerio Público debía investigar, que en 15 años
ellos no se habían dado a la fuga, con lo cual se puede entender que no existe el peligro de fuga, que la valoración de él no era una valoración definitiva sobre los hechos, que la gravedad de la pena sí es cierto, es grave, es más, él modificó de lesiones a tentativa de homicidio una de las acusaciones, porque no solo se está acusando por la muerte de Isi Obed, se está acusando también por las lesiones calificadas como tentativa del señor Alex Zavala, quien también declaró ahí. Pero que más allá de esto, son personas de la tercera edad, próximas a cumplir los 70 años, que no están en el catálogo de prohibición de imposición de medidas cautelares sustitutivas, que presentaron suficiente arraigo para poder ser escuchados en libertad, y que también el arresto domiciliario, de acuerdo a los pronunciamientos de las diferentes cortes, como lo señalé anteriormente, es considerado una extensión de la prisión preventiva. No es que él los está dejando libres abiertamente, lo que les está únicamente sustituyendo el lugar de cumplimiento de la medida cautelar. Asimismo, también ya existen pronunciamientos que dicen que la prisión preventiva no se debe entender como el adelantamiento de cumplimiento de la pena. Podemos empezar a hablar sobre las pruebas, porque yo sí puedo hablar sobre las pruebas porque he visto el expediente, he estudiado el expediente y podemos señalar diferentes contradicciones en la prueba, pero no sé si nos da el tiempo o sea el objeto del foro en este momento, ¿verdad? Permítame, abogado Dixon. Sí, saludos, abogado Luis Romero. Si yo fuera defensor de los generales y me estarían pagando muy bien, como seguramente le pagan muy bien a usted, yo también estaría haciendo ese tipo de análisis. Y lo comprendo, usted está en su derecho de defender porque ese es el trabajo de los abogados, llevar casos. Y ningún abogado en su sano juicio que está defendiendo un caso se va a poner en contra de su defendido. El hecho que la Corte Penal Internacional solo haya hecho una investigación preliminar, eso no determina que ya es cosa juzgada, y eso no le quita la potestad a la justicia hondureña hacer sus propios análisis. Eso no le quita la potestad de la justicia hondureña de buscar justicia y de castigar a aquel o aquella que ordenó el asesinato de Isis Obed Murillo. Eso no abre la posibilidad de que delitos de esta naturaleza queden en la impunidad, por Dios santo. Usted habla del análisis que hizo el juez para no darle prisión preventiva, que no se había escapado en los últimos 15 años. En los últimos 15 años nadie le inició un proceso penal al general Romeo Vázquez Velázquez ni a los otros dos generales. No había posibilidad de que se fugaran. De hecho, hasta fundaron un partido político. De hecho, hasta participaron en elecciones como candidato presidencial. ¿Qué diablos iba a quererse huir el general Vázquez Velázquez? Ahora, con un proceso penal donde le podría caer 15 a 20 años de reclusión, mandarlo a la casa tranquilo, para que desde su casa esté manipulando toda la investigación que se viene hasta el juicio oral y público, hablando con sus subalternos o exsubalternos, hablando con todos los conspiradores en aquel fatídico golpe de Estado que a ustedes no les gusta escuchar, pues sí, a mí me parece que no se daban los preceptos para dar una sustitución a la prisión preventiva. Pero yo a usted le acepto lo que dice, porque usted es el defensor y el defensor no puede ir en contra de su cliente. Pero no confundamos a la población. Lo de la Corte Penal Internacional no es cosa juzgada ni le impide a la justicia hondureña decir o hacer un análisis jurídico o resolver a favor de la justicia y castigar a los responsables. Los que estuvimos ahí, abogado Romero, yo no estoy aquí con falacias como usted dice, los que estuvimos ahí vimos a los militares disparar.
Vimos los casquillos de los fusiles, vimos a los militares, a los policías cruzados en la pista de Toncontín. No nos vengan con cuentos, hasta fue televisado, hay imágenes, hay fotografías. Pero sigamos con este cuento, si en el futuro vendrán seguramente otros a hacer lo mismo, a matar gente solamente porque no están de acuerdo de la forma de pensar o la forma de actuar de esos ciudadanos, y eso es lamentable. Eso es lamentable y eso no se le debería de poner ni color político, no se le debería poner ideología, porque la vida humana es lo más importante dentro de una sociedad y eso lo dice hasta la propia Constitución de la República. Bien, brevemente voy a volver con el abogado Luis Romero antes de ir a la pausa. Permítame, abogado. Y el abogado dijo algo ahí, que para unos es golpe de Estado, para otros es sucesión constitucional. Para mí fue un golpe de Estado, clarísimo. Fue un golpe de Estado y Romeo Vázquez encabezó ese golpe de Estado porque era el jefe de las Fuerzas Armadas. Así es, para mí el golpe de Estado, tomando en consideración lo que ha dicho el abogado Romero, que para otros fue sucesión presidencial. Los que simpatizaban con el golpe decían eso. Sobre lo que ha dicho don Harry brevemente, porque tengo que ir a los anuncios. Chao, Valladares. Y adelante. Ok, dos cositas. Primero, déjeme decirle que el abogado Dixon ni siquiera conoce mi forma de pensar. Para mí fue un golpe de Estado. Sin embargo, como abogado estoy obligado a ver las cosas con objetividad. Obligado a defender a su cliente, pues. Como hondureño también. Yo no me opongo a ningún tipo de investigación, pero debe ser una investigación llena de objetividad. Si partimos de lo que dice el abogado Dixon, de que a mí me pagan por hablar, yo también podría decir, ¿verdad?, que al menos yo hago un trabajo, porque a él todos los hondureños le pagamos por no hacer nada, porque no sesionan en ese Congreso. Pero yo no voy a caer en ese tipo de descalificativos, ¿verdad? Yo lo único que puedo señalar es que miles de personas se defienden en libertad por este tipo de casos. Y partiendo de lo que él dice, que estuvo ahí y que él vio a los militares disparar y que a todas las personas, quiero señalarle que él también tuvo que haber visto a otras personas disparar, porque en el lugar donde estaban los manifestantes se levantaron casquillos, porque se encontraron detonaciones en uno de los restaurantes, porque también existen indicios de que andaban personas armadas, y consta en el expediente, personas armadas dentro de la investigación. Perdón, dentro del área donde estaban los manifestantes según la investigación. Y es precisamente eso lo que se tiene que hacer. Y no porque existen violaciones a derechos humanos, es que existe responsabilidad general de responsabilidad penal de estas personas. La responsabilidad penal es indelegable y solamente se puede delegar por causas de lesa humanidad. Recordemos que fue una manifestación. Si era una manifestación, cualquier persona, puede ser un manifestante, puede ser un militar, el que por impulso, por miedo, por lo que haya sido disparó. O sea, yo lo que trato es que veamos las cosas con objetividad y nos alejemos de los criterios políticos, que tratemos de ser racionales. Yo comparto muchas de las posturas con el abogado Dixon. Es más, qué bueno que ahora existen este tipo de foros en donde podemos debatir, pero debatamos con ideas, con argumentos, no con descalificativos. Es más, siempre, y perdón por decirlo así, abogado Dixon, no quiero personalizar, pero el argumento de los tontos es recurrir al descalificativo de los demás. Y yo no quiero pensar eso de usted porque sé que es un buen diputado, creo en su gestión, sé que lucha por las cosas que cree, ¿verdad? Abogado, mire, cuando yo le digo que un abogado defensor tiene que hablar a favor de su cliente, no es una descalificación. Ese es el trabajo de los abogados defensores. No digo que me pagaban por hablar, abogado. No trate de cambiar las cosas. Cuando usted va a salir a hablar, abogado. Si usted estuviera recibiendo lo que a mí me pagan, que ni siquiera sabe si me pagan o no, usted hablaría así. Ese es el trabajo, y yo soy abogado también, ese es el trabajo de los abogados defensores. O sea, eso no es una descalificación. Yo miraría anormal
que usted viniera a un foro y hablara en contra de su cliente. Eso sería para mí anormal. Abogado, si pero usted usted está hablando a favor de su cliente. Probablemente yo le aconsejaría otro tipo de medidas, usted como abogado lo sabe. Entonces no es descalificación, para que quede claro. Abogado Romero, su última participación breve, por favor, que tengo que ir a los anuncios. Únicamente que lo veamos con objetividad, que si él quiere formarse un verdadero criterio del expediente, de la investigación, el expediente es público y puede acudir, y que después de ver el expediente y las pruebas, haga un completo análisis. Siempre cualquier científico, cualquier investigador tiene que poner en duda sus propias tesis para dar oportunidad a otros planteamientos. Y solo para cerrar y probar ello, la reconstrucción de hechos que hizo el Ministerio Público solo consideró como que Isis Jovet se le disparó desde las personas que estaban en la pista. Científicamente eso no es probable, porque así lo dicen los dictámenes. Si ellos le dieran vuelta a Isis Jovet y la forma de disparo y consideran los demás casquillos de disparo que encontraron en la escena del crimen en el área, donde estaban los manifestantes, pudieran haber otras posibilidades de otras personas que les dispararon. Y tiene que investigarse la muerte de Isis Jovet. Yo estoy de acuerdo a favor de que se investigue. Gracias, el abogado Luis Romero, que es defensor del general Cervantes. Una pausa y continuamos. También ha generado polémica lo escrito por el presidente del Congreso, Luis Redondo, sobre este tema. Es lo que ha dicho Luis Redondo: tráigame el café a los invitados, van a dobletear porque está bueno el café. Y cal para César. Te cuento que a la gente le gusta el café. Por aquí tenía un mensaje. Bueno, más adelante lo leo. Me dice don Arturo: entrevistados pausados para hablar con planteamientos diferentes, y qué bueno que se dé este debate. Qué bueno que el programa se debate con participación de todos. Poneme lo que dijo don Luis Redondo. ¿Qué dijo don Luis Redondo? Que también ha generado polémica el presidente del Congreso, al igual que lo que dijo. La justicia de los poderosos es como un cazador que suelta a los leones feroces, pero cierra sus trampas sobre los conejos indefensos. Trabajaremos, oigan bien, creando y reformando leyes para que la justicia deje de ser una trampa para los débiles y un refugio para los poderosos, dice Luis Redondo, construyendo un sistema donde cada acto encuentre su consecuencia, sin privilegios ni excepciones. Siempre el inicio de un proceso de justicia es esperanzador. Advertimos a quienes la aplican. Mucha gente está interpretando que esto se lo dice a los jueces. Advertimos a quienes las aplican: no se burlen de la sed de justicia del pueblo, porque si el pueblo no obtiene justicia, encontrará su propia forma de reclamarla. Abogada Mera. Bueno, yo creo de que, pues, nuevamente, no sé si este mensaje lo está poniendo para el caso de los generales específicamente, pero yo creo de que comparto, ¿verdad?, de que hay gente muy poderosa. Los grupos de poder no solamente están en un gobierno, están en todos los gobiernos. Y yo creo que algo que hemos reiterado en este foro, o que particularmente he hecho énfasis, es la urgencia de recuperar la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, y además la confianza en las fuerzas de seguridad pública, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. El problema es que históricamente estas instituciones se ha repartido el poder, y la cooptación del Estado ha venido justamente para cooptar las instituciones que deben aplicar justicia y que tienen el control de las armas y que deben su obediencia no a el mandato constitucional, no a la defensa de la ley, de la Constitución y las leyes, sino que son serviles a los que se encuentran tanto con poder político en ese momento, como quienes también han tenido control a través del poder económico, porque eso es algo que tampoco lo podemos negar. Yo creo que el golpe de Estado del 2009, estos últimos 15 años que hemos tenido en una crisis política, económica, social, deben de servirnos para reflexionar.
Pero yo, por ejemplo, algo que lamento enormemente es que en este gobierno, por ejemplo, se haya denunciado el tratado de extradición, porque ese es un blindaje para quienes hoy están en el poder y que particularmente viene a proteger en el marco de un caso relacionado con la familia presidencial actual. Y entonces nosotros quisiéramos que ese mensaje que hoy tira el presidente del Congreso sea no solamente para hacer referencia en un caso en particular, sino que se aplique de forma generalizada a todos los casos que claman justicia, porque la justicia no tiene color político, la justicia no tiene clase social, la justicia no tiene profesión u oficio, género. La justicia debe garantizarse a toda persona, a todo ser humano, y debe de pasar por un sistema que sea verdaderamente independiente. Y desafortunadamente es lo que, por lo menos desde el PSH, no hemos visto en este gobierno. Es más, hemos visto que desafortunadamente han repetido las malas prácticas de blindaje y de protección para los suyos. Aquí porque en el marco de este foro tengo algunos mensajes a donde pues señalan justamente, bueno, está bien que se siga la justicia para los generales, pero no hemos visto realmente acciones contundentes, por ejemplo, para los diferentes casos que implican a personas cercanas al actual gobierno. Es más, se ha incluso instrumentalizado la misma institucionalidad para querer justificar, defender, proteger a las personas cercanas a este gobierno. Y ahí es donde la narrativa y el discurso se cae. Creo que, yo conozco a Harry, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, venimos trabajando desde la defensa de la Maxi en su momento. Pues a Daniel lo he visto también en el Congreso Nacional, pues que apelamos a la renovación de la clase política. Yo creo que ese es el trabajo que hoy debemos de hacer, reflexionar para que nosotros nos aseguremos que con la misma vara se vayan a medir a todos, que no nos dediquemos a hacer leyes. Por ejemplo, de aquí dicen que advierte el presidente del Congreso y que van a hacer leyes. Bueno, pero esperamos que las leyes que haga el Congreso Nacional no sean leyes para poder proteger a nadie en particular. Yo particularmente hay un reclamo que les tengo a los de Libertad y Refundación, y fue cuando en la ley para la selección y elección de altos funcionarios, por ejemplo, metieron un artículo a donde permitían que los abogados de narcotraficantes y corruptos puedan participar en el proceso. Para mí ese es un pacto de impunidad. Para mí eso es permitir que personas que han defendido intereses de criminalidad organizada pudieran llegar a esas instituciones, que es un camino para la cooptación justamente del Estado. Entonces, creo que soy de las personas que voy a acompañar al Congreso Nacional, al presidente, al Partido Libertad y Refundación, para que apoyemos la ley de colaboración eficaz. Ari, ¿desde cuándo estamos empujando esta ley? Ari hizo un excelente trabajo como presidente de una comisión especial para dictar. Aprobemos la ley de colaboración eficaz. Deroguemos, miren, aquí le traje un análisis que se presentó en agosto del 2019, justo antes de la salida de la Maxi. Este es un análisis jurídico al nuevo Código Penal, específicamente en los delitos que tienen que ver contra la administración pública o los delitos que se conocen como delitos de corrupción. Hoy, ¿por qué tenemos tanta impunidad en delitos que tienen que ver como cohecho, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de drogas, lavado de activos? Es justamente porque el telón de fondo del código, el telón de fondo de la impunidad en el país es justamente el Código Penal de la impunidad, que después de 3 años no hemos podido avanzar. Y honestamente, hacer un nuevo Código Penal a estas alturas, a mí me parece
una tarea casi imposible, pero sí me parece posible que nos organicemos alrededor de hacer las reformas puntuales al Código Penal para que los corruptos realmente puedan pagar y estar de cara a la justicia. Así que yo creo que la lucha contra la impunidad y la corrupción, yo creo que la defensa de los derechos humanos en el país, yo creo que la recuperación del sector justicia bajo una verdadera independencia sigue siendo una tarea pendiente y que vamos a apoyar y que debemos impulsar todos aquellos temas que nos garanticen al pueblo hondureño un combate efectivo en contra de la impunidad y la corrupción, aprobando todas estas leyes que se necesitan, haciendo las reformas necesarias. Y ahí tenemos el documento que ya es público, de la misión de expertos de Naciones Unidas, donde básicamente hace una radiografía de las leyes que se necesitan. Pero hay que reconocer que para que estas herramientas funcionen y sean efectivas, nosotros también necesitamos recuperar la confianza en el sector justicia, que desafortunadamente todavía no lo hemos hecho por una visión de repartición del poder histórico que se ha tenido en el país en la selección y elección de altos funcionarios que pues son más obedientes al partido de turno que les pone que a la justicia misma. Por eso se vuelve importante. Yo quiero hacer como una referencia y darle el beneficio de la duda y una reflexión, por ejemplo, al fiscal general o a al procurador, a todos los que están. La fiscal Telma Aldana, que fue la fiscal valiente que trabajó, era como la Luis Javier Santos de Guatemala, pero ella fue la fiscal que trabajó de la mano con la CICIG en Guatemala, valga la redundancia. Ella era una persona cercana en su momento al expresidente Otto Pérez Molina. Y todo el mundo creía que la fiscal Telma Aldana pues realmente no iba a hacer un trabajo independiente por esta visión, desafortunadamente una idiosincrasia centroamericana muy compartida de que quien está en el poder controla esas autoridades. Sin embargo, la integridad de esta mujer fue más allá. Y cuando ella estuvo en el cargo, trabajó de la mano con la CICIG, recuperó y montó una unidad estratégica, así como fue la UFECIC en su momento, la UFERCO, ahora UFECIC en su momento, fortalecieron esta unidad, lograron tener independencia y empezaron a presentar casos. Al punto que muchos dicen que se le dio vuelta a Otto Pérez Molina. No, yo no creo que se le dio vuelta a nadie. Yo creo que la mujer hizo su trabajo. Fue fiel a su promesa de ley, de cumplir con la Constitución y las leyes. Yo creo que eso es lo que nosotros le apelamos a la reflexión a los operadores de justicia actuales. Que ellos hagan su trabajo en función de su mandato y que ya no se presten a ningún tipo de maniobra o juego político de únicamente perseguir o judicializar para un sector, sino que se haga de forma igualitaria y equitativa. Y que aquellos casos que hay que sacudirlos, porque por ejemplo hay delitos que no prescriben, hay delitos que creo que la sed de la justicia por se necesita, yo estoy 100% de acuerdo, hay que dejar que el sector justicia haga su trabajo, pero para que tengamos confianza los y las hondureñas, debe garantizarse la independencia judicial y sobre eso tenemos que trabajar. Y hoy, hay mucho trabajo que hacer desde el Congreso, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público y también desde la ciudadanía, a que no nos cansemos de reclamar y demandar acciones contundentes para recuperar la independencia judicial. Estamos básicamente ya a días de que el proceso de denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos pues básicamente sea una realidad, es decir, ya no vamos a tener esta herramienta, pedirle reflexión a la presidenta Xiomara Castro para que pues esta herramienta continúe funcionando y bueno, pedir también que la promesa de una CIS independiente, autónoma e imparcial pues realmente se pueda cumplir en el país. Para usted, esta posición del presidente del Congreso. Sí, bueno, se han dicho tantas cosas, ya ratos no platicaba y creo que brevemente voy a recapitular algunos elementos. El abogado Dixon, pues él tiene un estilo bien eufórico para expresarse, le hace aquí, le hace allá, le pega al escritorio, casi hasta le cree uno cuando está hablando, pero
Así es esta gente. hasta le Mire, creo. la gente de izquierda tiende a polarizar las cosas. Es decir, ellos son buenos, uno es malo. Yo no soy abogado defensor de ninguno de los generales. Yo no sé si son inocentes, yo no sé si son culpables. Pero como bien lo dijo el abogado Romero, si no me equivoco que llamó, yo solo tengo un conocimiento general de los hechos y sobre ese es que me puedo pronunciar. Mire que yo dije que no había indicio de que hubiera sido herido por arma larga. Lo confirma el abogado en la pericia del Ministerio Público, que fue con un arma corta ahí de cerca, pero no le gusta al abogado Dixon que uno diga eso. De repente, como él fue fiscal, entonces al fiscal le gusta acusar y no quiere escuchar a la otra parte, pero los hechos jurídicos no debemos politizarlos. Me parece temerario traer aquí una analogía de Nuremberg y lo de Auschwitz, pero bueno, si de eso quiere hablar, ¿por qué no hablamos de lo que nos llevó a 2009? ¿Por qué no hablamos del acercamiento que en su momento tuvo el presidente Zelaya con el Cono Sur, con Rafael Correa, un prófugo de la justicia, con Evo Morales, acusado de pedofilia, con Hugo Chávez Frías, con el ALBA? Todos esos temas, pueblo hondureño, llevaron a esa crisis política del 2009. Y eso ellos no se lo dicen. Si quieren decir que los generales son responsables de lo que pasó, también responsabilicemos entonces a los políticos que nos llevaron a esa situación. ¿Por qué se insistió en una cuarta urna cuando la Corte ya había dicho que era inconstitucional? ¿Por qué se insistió en dividir a la familia hondureña? Y hoy, 15 años después, se sigue insistiendo en lo mismo. Estas cosas también hay que decirlas, porque no hay que escuchar solo una versión de los hechos. Y con respecto a lo que puso don Luis Redondo, también hay que decir otra cosa. Nadie está en contra de la justicia. Yo no estoy en contra de la justicia. Y decía Raúl extracámaras, a muchas personas de mi partido se les pasó la mano. Sí, que paguen. Yo no soy abogado defensor de nadie que haya dilapidado el erario público. Yo no voy a defender a personas que mancharon el nombre de mi partido. Pero paradójicamente la gente de este gobierno sí protege a los que tienen problemas legales, como lo dice la abogada Fátima Mena. Quitaron la extradición. ¿Por qué la quitaron? ¿Era un ataque de soberanía? ¿O era que ya andaba rondando algo cerca de la familia que dirige Honduras? Pregunto yo. Entonces el pueblo hondureño quiere ver coherencia en nuestros actos. Y la coherencia pasa porque la justicia no sea selectiva, porque se persiga todo tipo de hecho criminal, porque demos justicia. Hace poco hablaba yo con un alto oficial de la DPI y él me decía, doctor, si es que no tenemos los elementos suficientes para realizar las investigaciones, por eso solo 1 de cada 10 casos de homicidio, por ejemplo, se acaban judicializando, por la falta de capacidad técnica de nuestras instituciones. Entonces hay que apostarle al fortalecimiento de todo esto y dejar de dividir a la familia hondureña con la mediatización de los casos. Porque ¿qué es esto? Mediatización de los casos, mediatización de la justicia. Esto le pone presión a los operadores de justicia. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar en los medios de comunicación de esto y lo otro, de aquí y de allá. Entonces, eso no nos garantiza un debido proceso. Y con respecto a lo que podamos hacer desde el Congreso Nacional, que ya solo queda un año, pues hemos de hacer las cuestiones hasta donde se pueda, pero tampoco veo yo voluntad política de sacar adelante muchos temas. Veo un gobierno que pues muchas promesas no las pudo cumplir. Y a este punto, ¿dónde estamos? ¿Cómo se siente usted, hondureño? ¿Usted siente que estamos mejor? ¿Usted siente que el gobierno le ha respondido? Eso pregúnteselo usted. No es lo que yo diga o lo que digamos aquí. Usted sabrá cómo se siente. Así que en este sentido yo abogo por no seguir dividiendo y polarizando a la sociedad. Aunque desde la clase política insistan algunos, yo se lo digo, no se pelee usted con su vecino solo porque él es de Libre y usted es nacionalista y el otro es liberal. El país no va a avanzar así y aquí sufrimos todos, Raúl. Yo quiero justicia, quiero un debido proceso, quien quebrante la ley, bueno, que enfrente los tribunales, no hay problema, pero no utilicemos el aparato estatal como un sistema inquisitivo contra la oposición. Abogado. Sí, yo creo, abogado, cuando yo hablo de esa forma es porque sí, el caso de Isis Obed, el caso de varios compañeros, sí lo indignan a uno porque uno estuvo ahí
y uno sabe lo que sufrió esa gente, sabe lo que sufrió la familia. Entonces es muy difícil para mí hablar así tan tranquilo como habla usted, porque como ustedes nunca han tenido a alguien que les hayan asesinado dentro de su partido, es bien difícil hablar de la forma tan pasiva que habla usted en relación a este tema. Recuerdo que comenzamos el foro hablando o analizando la medida sustitutiva. Yo entiendo que la medida sustitutiva no es una sentencia absolutoria a priori. Lo que pasa es que provoca preocupación el tipo de análisis que se está haciendo para emitir resoluciones judiciales en este caso. Vuelvo y repito, si nos vamos estrictamente al análisis del proceso penal en temas de dar una medida sustitutiva, pues no se cumplen los preceptos. Sí, estoy de acuerdo, es un criterio que tiene el juez de decidir si le da o no le da medida sustitutiva, pero está claro que no tenían ningún precepto fuerte el señor juez para dar la medida, pero la dio. Y eso ya es historia. Ahora habrá que esperar lo que va a ser el juicio oral y público. Vamos a ver si en el transcurso del proceso no pasan otras cosas. Pero hasta ahí. Hablar del caso de Isis de Obed y hablar de otros casos que uno conoce de primera mano, que no se lo contaron, que no lo leímos, sino que estuvimos cerca de los hechos, es bien complicado. Para mí el tema de la vida humana debería ser una preocupación para todos y no venir a querer excusar a personas que estuvieron directamente involucradas en ese hecho del 2009. Ahora, contestándole un poquito a Fátima, con Fátima fuimos parte de la comisión parlamentaria, ¿verdad? De apoyo, el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI. Estuvimos ahí luchando para que los señores del Partido Nacional no la expulsaran. Emitimos declaraciones, recuerdo, con Fátima y con todo el Frente Parlamentario, y al final el Partido Nacional decidió expulsar a la MASI porque estaba procesando a demasiados nacionalistas involucrados en actos de corrupción. También con Fátima hemos estado dictaminando varios proyectos anticorrupción. Yo creo que yo soy el proyectista, Fátima, de más del 90% de leyes anticorrupción en el Congreso Nacional. Por ejemplo, para decirte que sí se han hecho cosas importantes en el Congreso, y tú has estado ahí porque estás en la Comisión Anticorrupción. Derogamos la ley de secretos, Fátima. Le quitamos al Ministerio Público el obstáculo para presentar requerimientos fiscales en casos de corrupción. Antes era necesario la presentación de un informe del Tribunal Superior de Cuentas en el transcurso de 3 años, si no el Ministerio Público no podía presentar un tan solo acto de corrupción. Le quitamos al Ministerio Público también la prohibición que tenía de secuestrar documentos en las instituciones públicas, eso lo hicimos en el Congreso Nacional. Le quitamos al delito de lavado de activos la condición del delito precedente, porque los señores del Partido Nacional también le habían puesto como condición al lavado de activos que había que demostrar que la persona acusada del lavado de activos era narcotraficante. Y todos esos obstáculos se los quitamos ahí en la Comisión Anticorrupción. Yo presenté la mayoría de esos proyectos. También presenté un proyecto que todavía no se ha aprobado, y no creo que se aprueba porque necesitan 86 votos, quitarle la inmunidad a los diputados. Ya la dictaminamos. Ya está dictaminada, sí. Ya la presentamos en Secretaría, pero no lo han querido leer en el Pleno del Congreso. Son 86 votos lo que se necesita. Entonces sí hemos estado haciendo el trabajo. Le quitamos, por ejemplo, presentamos un proyecto y se aprobó para eliminar el canje de impuestos por publicidad que había dejado el señor que está ya preso en Estados Unidos, que antes los señores del Partido Nacional aprobaron que el presidente de la República podía intercambiar publicidad a un medio de comunicación a cambio de que no pagaran impuestos. Eso lo hicimos en el Congreso Nacional. Sí hemos hecho bastante en el Congreso Nacional. Estamos en el segundo debate de la ley de colaborador eficaz en el Congreso Nacional, y que yo espero que se apruebe porque es una ley sumamente importante. Yo fui el presidente de esa comisión y hace más de 2 años que dictaminamos esa ley. Pero también hay que ser honesto. Yo le pregunté al presidente Redondo, presidente, ¿por qué no someten a votación al tercer debate
esa ley. Me dice, porque los partidos de oposición me están diciendo que si yo someto esto, pues no nos van a dar los votos en estos otros proyectos. O sea, le tienen terror a la ley de colaborador eficaz. Muchos vienen a los foros, dan entrevistas y hablan de combate a la corrupción y señalan al gobierno de la presidenta Xiomara que es apañadora de corrupción, pero no dicen que pasan amenazando en el Congreso Nacional para que no se aprueben este tipo de leyes. Yo presenté en 3 ocasiones, hace 11 años, y ahí sí voy a criticar yo a la Comisión Anticorrupción, porque hace 11 años presenté por primera vez la ley anticorrupción donde se endurecía penas en delitos de corrupción y le daba al Ministerio Público herramientas más eficaces para combatir la corrupción. Lo he presentado en 3 periodos consecutivos, ni en el primer periodo del doctor Mauricio Oliva, perdón, ni en el segundo periodo del doctor Mauricio Oliva, ni en este periodo del compañero Luis Redondo se ha podido ni siquiera dictaminar la ley anticorrupción en el Congreso Nacional. Entonces, ¿de qué diablos estamos hablando cuando venimos a decir que estamos interesados en combatir la corrupción? Yo he sido un abanderado de combate a la corrupción y yo digo, independientemente del partido que sea, independientemente de la ideología que sea, el señor o la señora que se roba el dinero del pueblo tiene que ir preso. Sobre eso que posteó, ponerlo ahí, don Luis Redondo, ¿qué criterio tiene, abogado? Yo esperaría que el presidente con este post se atrevería a someter a tercer debate la ley de colaborador eficaz y ver, por ejemplo, si los partidos de oposición dan los votos. Pero es que para ver si es cierto Mi, que así mi- como... mi primera reacción fue eso, no pasaría. Entonces yo quiero ver, a ver, si Yo es digo que cierto, sí pasa. si es cierto que así como nos acusan, van a dar los votos en la ley de colaborador eficaz. Presidente Redondo, presente la ley de colaborador eficaz y La mire a ver inmunidad quién va a dar los votos. Presente las reformas al nuevo Código Penal para endurecer penas en delitos de corrupción y narcotráfico. Presente, la someta a la votación y vamos a ver de qué estamos hechos aquí los diputados, porque es bonito venir a decir, yo estoy combatiendo la corrupción, yo quiero combatir la corrupción, pero cuando les pedimos los votos, ya no quieren dar los votos. Y en el tema de la extradición, yo lo ratifico una vez más, porque yo no soy de aquellos políticos que siguen a ultranza línea de partido. Yo he visto cómo otros partidos, sus políticos siguen línea. Yo digo, el tratado de extradición debe continuar, porque los más felices son los que hoy protestan, con raras excepciones, porque Fátima no está metida en ese asunto. Pero muchos que hoy protestan con la denuncia de ese tratado, licenciado Valladares, están cruzando los dedos para que se venza el término. Yo le pido a la presidenta, retire esa denuncia, póngase de acuerdo con los señores de Estados Unidos, porque solo los narcotraficantes van a salir beneficiados con eso. Porque De es acuerdo. ridículo. No, mire que no, pero sí le doy la razón. Volvamos. Miren, todos los partidos hay gente contenta de que no esté el tratado, ¿verdad? Pero como Libertad y Refundación se echó el trompo a la uña, pues ni modo, pues a ellos les ha tocado cargar con ese tema de que quitaron la extradición y ese golpe difícilmente se lo van a quitar ya. Ese y el tema del video, pues los ha golpeado muchísimo, entonces eso fue lo que me causó un poco de gracia, pero sí, en eso le doy la razón al abogado Dixon. Muchas personas dicen estar indignadas, pero en el fondo de repente están un poco contentos. Por lo demás, pues mire, de la ley de colaboración eficaz, yo lo he dicho no solo una vez, estas figuras, la mayoría para mí ya existe en el Código Procesal Penal, tanto el derecho premial para el que ya está condenado, como aquella colaboración que pueda prestar la persona en caso de ser detenido para esclarecer los hechos. Así que, pues bueno, pero si de repente es un triunfo que ellos le quieren presentar a la población hondureña, Abogado, pero van a dar los votos. No, permítame hablar, abogado. Solo le pregunto, es que yo nada no lo interrumpo, abogado. Y le estoy contestando de manera jurídica porque el derecho es una ciencia, pues. O sea, estas figuras ya existen en el Código Procesal Penal, búsquelas. Se me olvidan los artículos porque nadie se lo sabe todos, pero ahí están. Tanto en el derecho, hay derecho premial y hay oportunidades para aquellos que quieran colaborar con la justicia. Así Abogado. que... No. sí. Abogado.
No, yo creo de que, como respondiéndole un poco a Harry, pues Harry es testigo de que nosotros hemos trabajado de forma conjunta y nosotros creemos que la agenda anticorrupción es un tema innegociable. Y de hecho el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi en su momento, después el Frente Parlamentario Anticorrupción, ahora Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi, tiene una característica que para poder ser miembros, las personas que entramos en nuestra condición personal, porque hemos sido diputados y diputadas comprometidas con la agenda anticorrupción. Y me gustó, Harry, que dijo algo ahorita. Bueno, yo soy, cuando se pronunció con el tema de la extradición, esa es justamente una de las características de los que buscamos dentro del frente, que ellos, pues, independientemente de las líneas que puedan tirar los partidos políticos, nuestro compromiso es impulsar y acuerpar la agenda anticorrupción. Yo creo de que dentro de los avances en materia anticorrupción que hemos tenido ha sido justamente porque hemos tenido un grupo de diputados y diputadas de diferentes partidos, porque ahí tenemos diputados de Libre, del Partido Liberal, del PSH, del Partido Nacional. Doña Doris, una miembro honoraria designada presidencial porque fue diputada y ha estado en esto. Hemos conformado un grupo a donde hemos venido presentando los diferentes proyectos de ley que se requieren en materia anticorrupción, y ya sea que lleguen a la Comisión Anticorrupción o que lleguen a comisiones especiales, como por ejemplo en el caso de la Ley de Colaboración Eficaz. Yo soy proyectista y Harry fue la comisión que lo dictaminó. Hemos avanzado. Lo que yo no puedo dejar de obviar es que como activista anticorrupción, más allá de temas de partidos políticos, o sea, sobre todo para mí el tema anticorrupción está sobre los partidos. Y el problema es que hay una negociación histórica con la agenda anticorrupción. Entonces vienen, y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, cuando el CAF, que es cuando yo me he sentido más indignada y usada, entonces porque nos utilizaban como que fuéramos la chula. Entonces llamaban y decían, bueno, Comisión Anticorrupción va a meter la Ley de Colaboración Eficaz. No, en aquel tiempo creo que era el 93-2021, el tema de lavado de activos, porque querían sacar otros temas, querían conseguir votos, y al final han sacrificado la agenda anticorrupción por hacer negociaciones con otros temas que no tienen que ver con el tema anticorrupción. Y para mí la agenda anticorrupción debe ser innegociable. Han rezagado, es cierto, la ley, no, yo dictaminé lo de la ley de secretos, formaba parte de la comisión. Los 3 pactos de impunidad, los votos se promovieron y se trabajaron desde el espacio del Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi. La ley de colaboración eficaz, la inmunidad parlamentaria, la ley antinepotismo, el posicionamiento sobre los criterios para la selección y elección de altos funcionarios, son temas que todos nosotros hemos manejado y que hemos posicionado como grupo. Pero lo cierto es que la agenda anticorrupción se paró y se frenó hace casi 2 años. Nosotros hemos reiterado en diferentes ocasiones, y ahorita que ya estamos a días de que cierre la 3ª legislatura, reitero y secundo la posición de Harry, porque no es primera vez que lo hemos dicho en otros momentos, particularmente se lo he dicho a Luis. Someta a discusión la Ley de Colaboración Eficaz, porque porque ese proyecto no se puede discutir 2 veces en la misma legislatura, pero la legislatura la vamos a cerrar, ahí la volvemos a dictaminar, en un día la tenemos dictaminada y la volvemos a presentar en las 4, pero se terminan de caer las caretas y saber quiénes están a favor de este tipo de ley y quiénes no lo están. La figura de querellante, por ejemplo, adhesivo, que tanto se requiere, lo que se necesita no es una reforma constitucional, es una reforma al Código Procesal Penal, que no solamente viene a ser un tema para que venga la Sisi al país, es un tema de defensa de los derechos de las víctimas. Uno de los grandes problemas que tienen cuando hay intereses difusos, ¿verdad? O esto en temas de violaciones a derechos humanos y temas anticorrupción, es que las víctimas no tienen voz. Entonces, hacer una reforma al Código Procesal Penal para que las víctimas se puedan constituir también como parte en juicio, me parece que es una figura importante, que no solamente viene a apoyarnos en el tema de que venga una Sisi al país, sino que es un avance en materia de derechos humanos para que las víctimas
puedan estar realmente representados. Yo creo de que es importante, de verdad, avanzar en estos temas que vienen a fortalecer el sector justicia, que vienen a poder permitir recuperar la independencia del sector, de este sector, para que la justicia sea aplicada de una forma realmente igualitaria, basados en los principios legales, e ir quitando desafortunadamente esas malas prácticas a donde se va perdiendo confianza en un componente tan importante de un Estado de Derecho como es la impartición de justicia en el país. Voy a hacer una pausa, la pausa final. Por cierto, la Fiscalía ha acusado a exfuncionarios del gobierno anterior y actuales diputados también del Partido Nacional. ¿Es una persecución política o no? Le pregunto al volver a mis distinguidos invitados. Emitió acusaciones contra exfuncionarios del Partido Nacional. ¿Es persecución política eso, abogada? Bueno, yo creo de que hay varios casos que no podemos desconocer, que han sido judicializados desde hace pues mucho tiempo. Tenemos, justo antes de venir al programa, Raúl miraba un informe que hacíamos desde la Coalición Anticorrupción en su momento, a donde pues señalábamos varios de los casos que inició proceso de investigación la Maxi, que fue uno de los motivos por los cuales no se le renovó el mandato, justamente porque se estaba escalando en los procesos de investigación a personas pues con mucho poder político y económico en su momento. Entonces, también tenemos informes del Consejo Nacional Anticorrupción, que también iniciaron diferentes líneas de investigación en varios casos en diferentes instituciones del Estado, a donde pues han sido algunas de estas investigaciones que han llegado justamente al Ministerio Público y se han presentado sus requerimientos. Así que este caso, por ejemplo, que Cedi Serantes, que ahora es Cedesol, es uno de los casos que recientemente han sido judicializados. Este es un caso que hubo incluso una auditoría social en su momento, una investigación. Así que yo creo que hay que, pues obviamente, respetar el debido proceso, la presunción de inocencia de las personas pues que han sido implicadas en estos casos, pero esperar realmente que la justicia, pues en este caso, haga su trabajo. Yo creo que volvemos al tema con el cual iniciamos, ¿verdad? Creo que uno de las oportunidades de mejora que tiene el sector justicia en este momento, especialmente el Ministerio Público, es que sea más independiente, que los casos que se estén judicializando no solamente sean los casos que se conocen de la oposición, sino que creo que hay una doble responsabilidad de asegurarse que no se perciba que hay una justicia selectiva, que solo se persiguen a los que ya no están en el poder, o que se está más bien protegiendo a los que están en el poder. Yo creo que esa va a ser una narrativa que va a ser difícil de desmontar, pero creo que en muchos casos no podemos desconocer que en el tiempo del Partido Nacional, pues realmente, desafortunadamente, hubo un latrocinio increíble, hubo un saqueo sistemático del erario público. Una de las conocedoras en materia anticorrupción más grandes de la región, la licenciada Sara Chávez, hizo un caso de estudio específicamente en Honduras, y su conclusión fue que el sistema operativo en Honduras era justamente la corrupción. Entonces, por eso es que hemos hablado desde hace mucho tiempo de la urgencia de abordar la lucha contra la impunidad y la corrupción como un problema sistemático, como un problema grave, un problema de gran corrupción que requiere de grandes soluciones para poder ir erradicando ese cáncer que tenemos, y por eso mecanismos como la CICI, por ejemplo, se vuelven tan no solamente necesarios, sino que pertinentes, porque la corrupción desafortunadamente se desbordó. Entonces, creo de que pues no podemos desconocer de que esos casos que están ahí deben de continuar. Parte de los llamados que hacíamos desde del Frente Parlamentario en su momento de apoyo a la CICI, desde el Partido Salvador de Honduras, ha sido pues
ser firmes en la lucha contra la impunidad y la corrupción, ser firmes en la defensa del Estado de Derecho y la democracia, ser firmes en garantizar los pesos y contrapesos. Por lo tanto, creemos de que se debe hacer su trabajo desde el sector justicia. Creemos que debemos de respetar y demandar que se sigan los procesos a aquellas personas que han sido implicadas en casos de corrupción, y no podemos desconocer que hay casos dejados por el legado UFESIC Maxi en su momento, líneas de investigación que fueron trabajadas y presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción, incluso, Raúl, por diferentes auditorías sociales hechas incluso por organizaciones de base y de territorio a nivel nacional, pues que merecen estar de frente o de cara a la justicia, y obviamente que se le respeten los derechos y garantías a las personas o a los supuestos implicados, pero no podemos desconocer de que una de las demandas y exigencias del activismo anticorrupción ha sido justamente estos procesos de judicialización. Se acusa a actuales diputados y exfuncionarios, incluyendo a algunos que no están en el país. ¿Es una persecución política o no esto contra el partido, miembros del Partido Nacional? Muy bien, como buen abogado yo no puedo estar en contra de la justicia. Reitero, justicia. La diosa Temis usó una venda precisamente para no ver a quién se le va a aplicar. Como ya lo dije anteriormente, sabemos como nacionalistas, reconocemos que hubo algunas personas que abusaron del poder, que abusaron de sus cargos, que se les pasó la mano, que mancharon la bandera de nuestro partido y que degradaron la institución. Pero no todos somos así, el nacionalismo de base no es así. ¿Y por qué digo esto? Porque también en el caso de estas personas que están acusados, y específicamente de mis compañeros diputados, con los cuales soy solidario, debo decirlo. Hay que esperar el proceso, hay que ver si hay elementos probatorios sobre las situaciones que se le está acusado. Particularmente yo he platicado con los tres y se sienten muy tranquilos, me dicen que saben que van a salir bien librados del proceso. No puedo hablar por otras personas que fueron ministros, que fueron acusados, pero sí hay un tema que no hay que dejar de tocar. Una de las estrategias de los gobiernos de este corte es la criminalización de la oposición. Eso lo puede encontrar usted en un libro que se llama La revancha de los poderosos, de Moisés Naín. Así que no me sorprendería empezar a ver una serie de requerimientos fiscales solo contra gente de oposición, gente del Partido Liberal, gente del Partido Nacional. ¿Y qué es? El fiscal tiene cosas buenas y malas y está bien que haga su trabajo, pero yo le pediría que investigue también a este gobierno, que también se judicialicen esos casos, porque la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un partido político. La corrupción es inherente al ser humano, lastimosamente. Por corrupción cayó el Imperio Romano, y es que ahí anda en la humanidad el abusar del poder cuando se le da demasiado. En estos casos pertinentes, Raúl, yo quiero justicia, al igual que en cualquier otro caso que se judicialice, pero que no se utilice al Ministerio Público, que es el arma más poderosa del Estado, el arma procesal penal, solo para apuntar contra los partidos de oposición, y olvidemos que su deber constitucional es actuar en garantía de los intereses generales de la sociedad y que persiga el delito parejo, que persiga homicidios, asesinatos, femicidios, que le dé justicia a todas aquellas familias que han pasado por estos hechos, y que se combate el narcotráfico, otra serie de cuestiones que le hacen daño a Honduras, y no solo nos empecinemos en requerimientos fiscales contra la oposición. Por los procesos, pues bueno, que sigan, y en las etapas intermedias o en juicio oral y público se sabrá la verdad, que es lo que todos queremos. Pues, o sea, yo no estoy para apañar cuestiones, tampoco estoy para acusar a nadie. Como nacionalista soy solidario con mis compañeros, porque debo de serlo. Ellos enfrentarán su proceso, están muy tranquilos, y ojalá así se persiga el delito en todas las instituciones políticas, ya que un favor nos harían depurando las instituciones. Abogado Dixon. La persecución política tiene su propia conceptualización. Es cuando se presentan acciones penales contra opositores políticos sin tener las pruebas necesarias. Esto no es un concepto nuevo. Se ha utilizado en varias partes del mundo. Hoy le dicen el lawfare. Ese concepto está un poco famoso. Pero cuando hay pruebas,
la acción penal tiene que presentarse, independientemente que sea catalogada, interpretada como persecución política. Yo recuerdo que antes de 1994, con el inicio de funciones del Ministerio Público, los dos partidos tradicionales se ponían de acuerdo. Mira, yo no te voy a acusar, vos no me acuses, y esto era un paraíso de corrupción. Llegó el abogado Edmundo Orellana en el 94 con otra mentalidad y dijo el abogado Edmundo Orellana que para mí es el mejor fiscal general que ha existido en el Ministerio Público, y dijo no, hay que presentar las acciones penales, y comenzó presentando acciones penales contra el expresidente Rafael Leonardo Callejas y sus funcionarios, pero no solamente se limitó a los funcionarios del Partido Nacional, inclusive presentó acusaciones en aquel momento contra el que era actual alcalde de la alcaldía municipal de Tegucigalpa, el Pelón Acosta. Y inmediatamente el concepto surgió, persecución política. Empezaron con el concepto de persecución política, estaban persiguiendo políticamente al expresidente Callejas y mantuvieron esos casos por más de 10 años hasta que llegó un fiscal general que había sido defensor del expresidente Callejas, el abogado Ovidio Navarro, que ya falleció, y ahí es donde entramos nosotros como asociación de fiscales a denunciar los actos de corrupción del fiscal general. Y después de el abogado Edmundo Orellana, después vino Roy Medina, y el abogado Roy Medina no pudo, ahí estuvo trabado todos esos casos a través de apelaciones, casaciones, y después ya vino el abogado Ovidio Navarro y volvieron las cosas a la normalidad. El Partido Nacional y el Partido Liberal, no te acuso, no me acusé, y volvió el paraíso de corrupción en el país. Después vino el abogado, se me olvida el nombre, que le hicimos la huelga de hambre nosotros. Leónidas Rosa Bautista. Nosotros nos vamos a una huelga de hambre porque todos los casos estaban engavetados. Ahí no se presentaba ningún requerimiento fiscal contra casos de corrupción. Aquí no habían corruptos, aquí no había nada. Y creo que después de todas esas luchas, después de la lucha de los indignados, la venida de la MAS y todo esto que ha habido en el tema de corrupción, ha logrado por lo menos procesar a políticos, y algunos están algunos años, todavía hay algunos que están presos, pero aquí la negociación era no te acuso, no me acuses. Yo espero que esta nueva administración en el Ministerio Público aplique las leyes por igual. Espero que la Corte Suprema de Justicia también haga lo mismo y que no se preste únicamente a perseguir a unos y dejar en libertad a otros. Tampoco lleguen a prestarse a volver a esas negociaciones oscuras de no te toco y no me toques, porque entonces volveríamos otra vez al paraíso de corrupción que hemos vivido en los últimos años. Pero persecución política en casos como el alcalde de la capital, Narri Fura, por ejemplo, de 28 millones de lempiras que aparecieron en cuentas de sus familiares. A mí no me vengan con ese cuento que es persecución política. Hay 28 millones de lempiras que hoy ya no están en la alcaldía y que aparecieron en las tarjetas de sus familiares. Eso no es persecución política. Persecución política contra un general que participó en un golpe de Estado y en el asesinato de personas no puede llamarse persecución política. Así que aquellos que hablan de persecución política demuestren que no han cometido delito, pero para mí, donde hay pruebas, no hay persecución política. Bueno, vamos al cierre. Sí estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Jari. El que no robó nada, pues, que presente. Y vuelvo a decir lo que dije el otro día. Yo fui funcionario público 3 años, 6 meses. Nunca había sido. Bueno, eso ni. Fui secretario del presidente Zelaya. Era presidente ad honorem de la CONAPID. No teníamos presupuesto. Yo vendí unos anuncios para pagarle a los empleados. Y fui 9 meses presidente de CONATEL. Antes de entrar, mi abogado me dijo, presenta tu declaración. Presenté mis bienes, mis carros, mi reloj, los cuadros que tenía, todo lo que tenía. Lo declaré. Después nos dieron de un golpe de Estado y nos anduvieron persiguiendo. Pero yo cada vez que me llegan a preguntar, aquí está mi declaración.
Esta es mi declaración, lo que yo declaré antes de entrar aquí, ¿sabes? Las constancias de los bancos y todo, lo que uno tiene. Y ya después, pues, tranquilo. Como es el abogado, si uno demuestra que no ha agarrado nada, está claro. Pero se aparece con cosas que no son de uno. Porque seguir el dinero es fácil, de acuerdo a lo que me han informado de los bancos. Y también la riqueza de la noche a la mañana. Enriquecimiento ilícito. Sí. No es fácil esconderla. Así que los que no tienen problemas, si no hicieron nada malo, pues deben estar tranquilos, ¿no? Pero los que hicieron algo y saben que hicieron algo, deben estar preocupados. Nos vamos, gracias. Su mensaje final. Muchísimas gracias, Raúl, un gusto estar, espero poder pues compartir este espacio nuevamente y bueno, creo que es un año electoral, demandar pues la renovación de la clase política hondureña. Yo creo que ese es un momento en que la ciudadanía puede realmente iniciar un proceso de depuración de su poder político que al fin. Oscuros. Y saludar especialmente al sargento segundo Maximiliano Licona en la honrosa condición de retiro, a su esposa doña Elena, a sus hijos Vladimir y Naún, toda la estructura ahí del barrio Macarulla y a toda la gente que trabaja en el movimiento ahí de Papi a la Orden, de don Alfredo Valeriano y pues que nos está acompañando en esta campaña. Un abrazo. Gracias, muy gentil por haber aceptado el diputado Daniel Discua. Me dice aquí el precandidato nacionalista Orgullo de Palo Verde Olanchito, Jorge Alberto Zelaya Munguía. Jorge, saludos a Jorge. De acuerdo con tu comentario de cierre, diputado. Bueno, nosotros ratificamos nuestro compromiso que hemos mantenido desde hace muchos años, la lucha por la refundación del país. Sabemos que hay bastantes piedras en el camino, bastantes obstáculos, bastantes enemigos para este proceso de cambio en el país, pero yo creo que la presidenta Xiomara ha demostrado que el inicio del cambio ya es presente y la gente está dando cuenta de lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara. Seguramente el próximo gobierno con otra mujer como es la abogada Rixi Moncada va a continuar con las grandes obras que está realizando la presidenta Xiomara. Nuestro compromiso contra la corrupción, nuestro compromiso con el pueblo es irrenunciable. Así que muchas gracias, licenciado Valladares, y un gusto haber estado aquí con los panelistas. Bien, gracias a todos. Siga con nosotros en Canal 11. Mis compañeras y compañeros están listos en Hoy es tu Día. Buenos días y buena semana.